Damos gloria a Dios en esta noche por estar en este lugar, por permitirnos estar aquí reunidos. Y bueno, gloria a Dios por todo lo que Él hace, los milagros que Él obra. Cada día me sigue sorprendiendo el Señor. Los invito, mis hermanos, a que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 5, para que iniciemos. Amén. O misericordia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y leo a favor de ustedes la versión que tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son edificio de Dios. Voy a dejarlo hasta este punto y voy a orar para que el Señor siga orando, siga a través de este tiempo obrando y hablando a nuestras vidas. Señor, hoy me pongo delante de ti, mi Rey, como ya lo hemos estado haciendo, Señor, seas tú en ese tiempo obrando a través de mi vida y en la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, entendiendo que solo somos instrumentos en tus manos, solo somos vasijas, Señor, donde, Señor, la gloria es suya y todo, absolutamente toda la gloria te pertenece a ti. Si hay algo bueno en este lugar, Señor, es lo que tú has puesto, Señor, aquí en mi vida, en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Es lo que tú estás obrando, Señor, única y exclusivamente. Eso viene de ti, Señor. Todo poder, toda autoridad, Señor. La manera en cómo vas a hacer, Señor, y cómo vas a convencer, eso lo hace, Señor, solamente tu presencia, mi Rey. Hoy nos disponemos, Señor, como vasos útiles en tus manos. Llénanos, Señor, para seguir vaciando en otros también, Señor, y seguir llevando, Señor, conforme a tu voluntad, para que tu palabra se haga viva, Señor, en cada uno de nuestros corazones y en la vida, Señor, de todos quienes están a nuestro alrededor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gregarios, como les puse en el título, en la introducción, un gregario en el equipo de ciclismo, voy a aclararlo, cumple un rol importante porque ese, aunque no es reconocido, él lleva a que el líder pueda llegar a la meta, ¿cierto? Él ayuda a que el líder pueda llegar a la meta. No es muy reconocido dentro del ciclismo, pero él es el que está ahí detrás, como detrás de bambalinas, es el que está apoyando como tal al líder del equipo y es el que está llevando a que él pueda ganar. A través de estrategias donde aún hasta tiene que llevarle su alimento, tiene que velar si se le daña la bicicleta al líder, él tiene que pasarle su propia bicicleta. O sea, tiene que ser todo el que le va sustentando en medio de, toda, esa trayectoria. Entonces, aclaro eso porque también hay una palabra gregario dentro del diccionario que habla de una persona que tiene una fe ciega, ¿cierto? Donde sigue ciegamente a alguien y está dentro de una manada y está dentro de un grupo siguiendo de una manera ciega, ¿cierto? Eso es como quien dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente?
Es más o menos eso. Pero el gregario que hoy vamos a ver es el gregario el comparativo dentro del ciclismo. Aquel que está apoyando al líder, pero que no quiere robarle el protagonismo al líder. Él está llevando a que se cumpla la meta, se cumpla el propósito. Entonces, asimismo, nosotros como iglesia, todos cumplimos un rol dentro de la iglesia. Ahorita estamos escuchando Somos Iglesia, ¿cierto? Y como iglesia nosotros tenemos un rol diferente. Está nuestro pastor, están los servidores, están los diáconos, están los intercesores, están los de la alabanza, están todos, ¿cierto? A todos el Señor nos ha dado dones, talentos, ha dado ministerios, ¿cierto? Y a todos nos han entregado algo. Que no lo hayas descubierto es diferente, ¿cierto? Pero el Señor ha entregado algo. Y ese algo que nos ha entregado es con el propósito de que todos cumplamos dentro de ese rol para edificar la iglesia, para que podamos crecer, para que el nombre del Señor sea el que sea reconocido siempre. Así que la pregunta que nos hace inicialmente, ¿somos nosotros esos gregarios o queremos más bien tener el protagonismo y robarle a Cristo la gloria? Es algo muy complejo porque en la actualidad eso pasa con la iglesia. Muchos quieren tener el renombre, muchos quieren tener el estatus, muchos quieren ser reconocidos por lo que hacen, pero no se trata de ser reconocidos, sino de que el nombre de Cristo sea el que sea reconocido. Amén. Voy a mirar allí entonces qué pasaba con la iglesia de Corintio y por qué Pablo les escribe a la iglesia de Corintio. Pablo recibe una noticia de parte de un hombre. Pablo ya les había compartido la palabra de Dios allí en la iglesia de Corintio, había estado por mucho tiempo allí, se había establecido y Pablo ya luego viaja a otro lugar y estando en otro lugar se da cuenta de la condición en la que está la iglesia de Corinto. Pablo no es ese apóstol, pues como no sé si decirlo, en estos tiempos hay muchos que se llaman apóstoles, se dicen llamar apóstoles, pero están descuidados de lo que está pasando con lo que ellos dicen supuestamente que han sembrado, ¿cierto? En las iglesias. Simplemente son apóstoles de renombre, de hacerse llamar, ¿cierto? De colocarse ese renombre. Pero Pablo tenía algo muy especial y es que Pablo estaba pendiente, él sembraba allí, pero él no dejaba a su iglesia ahí tirada y decía, no, que se queden y que se sigan defendiendo como quieran, ¿cierto? Sino que Pablo estaba al pendiente de lo que ocurría en cada lugar donde él había sembrado la palabra, donde había dejado ya una iglesia establecida, y Pablo seguía al pendiente y tenía quienes le dieran cuenta de lo que estaba pasando. Así que Pablo recibe la noticia de lo que está pasando en aquel lugar a través de un hombre que le dice que en la iglesia están pasando cosas muy difíciles. Entonces él dice que la iglesia tiene una condición moral a través de la cultura griega difícil, porque ellos siguen siendo como libertinos a través de esa cultura. Y que tienen también otra condición allí, que es donde hay división. Esta iglesia tenía un amor por el conocimiento, pero era un amor más bien, no amor, sino como una admiración, como un fanatismo, por los que consideraban que eran los mejores en el conocimiento. Y entonces dentro de ese fanatismo, ellos estaban yendo hacia la tendencia de pensar, no, es mejor como lo hacía Pablo, no, es mejor como lo hacía Apolos. Y entonces empezaban a crear divisiones. Y a Pablo le llega esta noticia. Y cuando Pablo recibe esta noticia, allá en la primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, Pablo les dice
dos cosas muy puntuales. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros y que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes mismos y entre ustedes, mis amados hermanos, ¿cierto? Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolo, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Entonces había un conflicto de pensamientos allí, de ideas, de elecciones, de selectismo. Es mejor fulanito, es mejor peranito, es mejor como lo hace aquel. Y entonces estaban en medio de esa división. Y en medio de esa división, entonces Pablo envía a Timoteo, pero cuando envía a Timoteo dice, no, esto tiene que llegar mucho más antes. Entonces envía un mensajero, no sé cómo eran los carteros en ese tiempo, caminaban más que el que iba a ir de visita, y entonces envía esa carta y les empieza a decir dos puntos. Primero, les dice que tienen que hablar en un mismo idioma, en una misma cosa. Y lo segundo es que tienen que vivir en unidad. Y yo sé que en ese tiempo, como iglesia, nosotros necesitamos vivir esas dos partes. Hablar en el mismo idioma, en el mismo sentido. Y segundo, vivir en unidad. Ponerse de acuerdo es algo que está generando cada vez más conflicto en la iglesia de Cristo. Mucho más con todo lo que se presenta, lo que les he compartido anteriormente. Las redes sociales parece que edifican mucho, pero otras veces, Dios mío, qué abanico de ideas, ¿cierto? Por eso hay tanto conflicto en el diezmo, como lo compartía ahora Pastor, en la manera en cómo se debe de vestir. Unos dicen con falda, que yo no sé qué, todo ese cuento, todas estas cosas que debemos de llevarlos primeramente a la palabra de Dios, en la manera de hacer guerra espiritual, en las declaraciones que a veces se hacen, en el tema del bautismo, en todas estas cosas, hasta en la celebración de la Santa Cena, en la manera de hacerlo. Todo eso muchas veces genera controversias dentro de la iglesia, que no debería ser así, pero pasa, ¿cierto? Es la realidad. Y entonces en medio de todo esto, lo que nos dice Pablo es, hablen en un mismo sentir. ¿Y cómo vamos a hablar en un mismo idioma? A través de la palabra de Dios. Amén. El domingo el Señor nos hablaba precisamente de esto. O sea, nos falta ir a escudriñar, nos falta sentarnos a mirar. ¿Es bíblico, no es bíblico lo que nos está diciendo el Señor? Esto que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Con qué sentido lo hacemos? ¿Es aprendido? ¿De dónde lo aprendí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo debo hacer? ¿Es real lo que nos invita el Señor a hacer, cierto? Entonces es de sentarnos a escudriñar a través de la palabra de Dios y ahí vamos a empezar a hablar ese mismo idioma. A veces manejamos a nuestra conveniencia, a nuestro parecer. A mí me parece que es esto, pero debemos siempre presentarle a Dios todo eso y que nos lleve a ese mismo sentir, a esa misma palabra, a esa misma unidad que deberíamos estar andando. Si tan solo tuviéramos nosotros la humildad de morir a nosotros mismos y dejáramos que la palabra de Dios nos moldee, podríamos hablar en ese mismo sentido y podríamos hablar de una unidad realmente. Pero todos queremos tener la razón. No es que a mí me parece que es así, pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? De ahí, mis hermanos, lo importante que es que nosotros hagamos un discipulado. El discipulado no es capricho del pastor, no es capricho de la iglesia. Es la necesidad, la importancia de que estemos hablando en el mismo idioma y que estemos encaminados hacia lo mismo. Cosas que parecen sencillas,
dentro del discipulado. En este tiempo estamos hablando hasta de la música, que vamos a ver qué dice, ¿cierto? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios acerca de estos temas? Que así en el servicio normal podemos compartirlo, pero se profundiza dentro de esos discipulados. Por eso, si aún no has iniciado el discipulado, también estás invitado para hacerlo, ¿cierto? Para que podamos empezar a hablar el mismo idioma. Entonces Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Claro que no, ¿cierto? Nosotros sabemos que Cristo no está dividido. La palabra de Dios nos enseña de que Cristo espera de nosotros que nosotros seamos un solo cuerpo, un mismo sentir, que estemos en esa unidad. Y en ese solo cuerpo nosotros tenemos cada uno una función. No todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos el dedo pequeño del pie que se choca con todo, ¿cierto? Sino el que nos recuerda que está ahí, ¿cierto? Entonces, Pablo enfatiza primeramente en esto. Cuando vemos en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, Pablo empieza hablándoles de que él fue a él no con palabras muy adornadas, ni muy así, todo, ni muy play, por así decirlo, sino que él llegó con palabras claras, precisas, concisas, y les estuvo compartiendo con humildad, porque él no pretendía robarle la gloria a Dios. Estoy solo contextualizando el capítulo 2. Y entonces él dice, todo lo que yo hice en aquel lugar, todo el respaldo que yo tuve en ese lugar, fue porque el poder de Dios lo hizo. Yo no hice nada allí exclusivo ni especial, nada. Solamente fue Dios el que obró. Y toda la gloria es para Dios. Amén. Así deberíamos nosotros cada día servirle al Señor, entendiendo que nosotros no tenemos nada de exclusividad, ni el más, ni el no, nada. Lo único que podemos entender es que somos vasijas y que si hay algo especial que el Señor hace a través de nuestras vidas es por su gracia. Y es porque Él quiere obrar y quiere edificar a su iglesia. Y que toda la gloria es para Dios. Amén. Así que Pablo, entonces, le pregunta allí en el capítulo 3, versículo 5, después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? ¿Y quién es Pablo? Está diciendo, ¿quiénes somos nosotros? Y le está haciendo entender, nosotros solamente somos servidores. No somos ni uno más que el otro, ni uno más exclusivo que el otro, ni uno más especial que el otro. Solo hicimos nuestro trabajo y somos servidores. Eso somos nosotros. Así que Pablo les está diciendo, nosotros somos esos gregarios. Somos gregarios allí, del mejor equipo, el equipo de Jesucristo, ¿cierto? Amén. Y entonces siendo esos gregarios, ellos están más interesados por hacer que el nombre de Cristo sea el reconocido y no el de ellos. Ellos están interesados por llevar el nombre de Cristo en alto, por llevar hasta la meta ese propósito que él tenía allí. Y sé que el Señor nos invita en esta noche a ser esos gregarios. Él tiene un propósito con su iglesia y nosotros somos solo gregarios. Amén. No es en vano lo que el Señor está haciendo a través del ventanal de Greta. Y nosotros vamos a ser esos gregarios. Y yo no sé si te sientes incluido dentro de eso que el Señor está haciendo, pero yo me siento incluida. Y te invito a que te vayas incluyendo, porque eso no lo entregó el Señor solo para nuestros pastores. Es para todos, como iglesia, como congregación, para trabajar en ello. Porque hay una comunidad que tiene una necesidad y hay un propósito que el Señor quiere obrar a través de esta comunidad. Y no nos tiene en vano en este lugar. Amén. No estamos de adorno. Así que
debemos de preguntarnos, de pensar, ¿estamos haciendo lo que corresponde hacer? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha invitado a hacer? ¿Sabe cada uno de nosotros que el Señor entregó? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes orar? Porque a veces vemos como la oración como algo insignificante, y me gustó lo que empezaba el pastor. A veces los intercesores son esos gregarios. A veces nosotros pensamos que, a veces no, los intercesores son esos gregarios, ¿cierto? No a veces, son siempre, ¿cierto? Y pensamos, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Yo no sé hacer nada, yo no sé qué don tengo, yo no sé qué talento tengo, pero empieza por orar, porque el Señor nos va guiando en la oración también. Dice que si alguno no sabe orar, que pida también en ello, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a direccionar, nos va a enseñar. No sabemos orar como conviene, pero Él nos enseñará. Sabemos que Dios nos ha dado a todos dones, talentos. Algo nos ha entregado el Señor. Quizás no lo hemos descubierto porque hemos estado quietos y quietos, difícilmente nos damos cuenta que el Señor nos entregó. Pero tenemos que empezar a movernos para saber, descubrir. Usted sentado no se va a dar cuenta qué es el tesoro que tiene en sus manos para edificación de su iglesia. Amén. Entonces el Señor nos invita a hacer esos gregarios. Y quiero darles unos puntos de lo que encontraba allí estudiando de estos gregarios, cómo se formaban, qué eran las características que tenían estos gregarios, que me pareció impactante. Yo hace tiempo, a mí me gusta ver ciclismo porque mi esposo me enseñó a ver ciclismo y él hablaba mucho de los gregarios. Ay, no, es que el gregario de este no, le está fallando. Empezábamos a ver ciclismo, no me gusta el fútbol, pero el ciclismo sí. Entonces empieza a ser emocionante cuando uno lo ve, y fue a través de él que aprendí quiénes eran los gregarios, pero nunca había profundizado qué hace ese gregario. Y una de las características que tiene ese gregario es el trabajo. Y describe allí esa característica, dice que la principal función es trabajar para su líder, lo protege, lo cuida de todo lo posible, y un buen gregario no dejará a su líder gastar más fuerza de la que requiere, ¿cierto? Y lo que debemos mirar acá es nosotros para quién estamos trabajando, para nosotros mismos, para que nos vean, o estamos trabajando para quién. Nosotros a veces miramos a nuestro pastor, Dios tiene que poner a alguien, ¿cierto? Físicamente. Pero nosotros debemos de entender que primeramente estamos trabajando para el Rey de Reyes. Amén. Nuestro pastor es representante, voy a colocarlo acá como ejemplo, ¿cierto? Y siendo nuestro pastor, nosotros debemos preocuparnos no porque seamos nosotros reconocidos, ni nuestro pastor, sino de ser ese apoyo para él. En este caso, ¿cierto? La cabeza sigue siendo Cristo. Y no quiero decir que no le debemos honrar a nuestros pastores, nosotros debemos de honrarlos, ¿cierto? Siempre. Pero el Señor nos está invitando a un himno que no lo cantamos hoy, ¿cierto? Y si todos trabajamos como unidos, unidos, ¿cierto? Tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. O sea que no se trata ni de la obra del pastor, ni del reconocimiento de nuestro pastor, sino que tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Amén. No estamos enfocándonos solamente en una persona, o la persona en que debemos enfocarnos es en la persona de Jesucristo. Amén. Así como ocurría con Moisés, cuando Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés allí, cuando estaba enfrente de aquella pelea con Amalek,
estaban allí levantando las manos, ¿cierto? Apoyando, así como ocurría con David y sus valientes. Dice la palabra de Dios, está reconociendo allí que él tenía sus valientes, los valientes de David, y está dando ese reconocimiento es que primeramente David no hubiera podido lograr ese reinado primeramente si no fuera por la mano de Dios y por los hombres que estuvieron rodeándolo allí. Él no lo hubiera podido hacer solo. Estamos recordando como un Nehemías que invitó a todo un pueblo para la reconstrucción. Nehemías fue el que se paró allí en la brecha, intercedió, pero Nehemías entendió que él solito no podía y que necesitaba que todos levantaran la mano para esa reconstrucción. Entonces está diciendo, es una unidad, es un equipo donde todos tienen que trabajar y quizás podrían decir, es que solo Nehemías se llevó el reconocimiento. Nehemías no se llevó el reconocimiento. Allí estaban los gregarios y el que se lleva el reconocimiento es el Señor, el que obró. Hablamos de Jesús, ¿cierto? Cuando estaba con sus 12 apóstoles allí y él los encomendó, él no dijo, no, yo vengo solito, les hablo y ya no. Él dejó allí sus gregarios, aquellos que iban a seguir trabajando en la obra, que iban a esparcir la palabra, que iban a hablar. Él solamente les enseñó a hacer esos gregarios. Hablamos de un Pablo con un Timoteo, un Silas y muchos de los que podemos apreciar en cada una de las cartas de Pablo estaban allí apoyándole, ayudándole en cada iglesia que Pablo dejaba y le estaban dando informe de cómo estaba. Algunos quizás le fallaron como gregarios, otros fueron buenos gregarios, entendieron que todo era por el nombre del Señor. Amén. Y toda la gloria era para el Señor. Entonces, dentro de todas estas historias que ponemos como ejemplo, podemos ver que si había un hombre representando, pero en todo esto había algo particular, había unidad, habían gregarios y había un nombre que siempre iba a ser exaltado a través de todo esto. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Cristo, el nombre de Jesús, porque es para Él toda la gloria. Amén. Así que nosotros no tenemos un estatus ni un reconocimiento, no trabajamos para ello, trabajamos es para el nombre del Señor. Amén. La segunda característica que tiene un gregario es la actitud. Actitud con C, ¿cierto? El gregario debe saber que se trabaja, que debe saber que su trabajo es ayudar al líder a ganar. De eso se trata. A veces puede pasar por malos momentos y el gregario sentirse más fuerte. No importa, ha de tragarse su ego y estar al lado del jefe de filas. Puede sentirse que está superándolo, puede sentir que está mejor, que está sobrado, pero lo que tiene que tener claro ese gregario es que él no está diseñado o no está en su rol para que sea el que se lleve allí la gloria, se gane, sino que es para llevarle a que otro sea el que se lleve la gloria. Amén. Y es algo muy difícil para nosotros. Veía la historia de un gregario llamado Miguel Indurain, que dice que llevaba una clara ventaja en la carrera al lado de su líder, ¿cierto? Y él estaba como en mejor capacidad física, en mejores condiciones, y él le tocó bajarse su ego y esperar a que aquel líder al que él le estaba apoyando lo alcanzara primero, porque se trataba de que el otro era el que iba a ganar. Él estaba en su papel de gregario, así que le tocó bajarse de la nube y entender que solamente había otro que estaba diseñado para ser ese líder, ¿cierto? Hay momentos en que realmente nosotros desconocemos la condición en la que están nuestros pastores, la condición en la que quizás están las dificultades que están pasando,
los momentos difíciles, quizás momentos donde han tenido semanas muy difíciles, no sabemos si hay escasez, desconocemos a veces, no sabemos cómo está su bolsillo, no sabemos cómo han estado sus situaciones en su hogar, desconocemos muchas cosas porque a veces nosotros estamos viendo solo una figura como que dice, no sé, intocable, ¿cierto? Como superdotados, pero no es así. Nuestros pastores también son seres humanos. También tienen momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de quebranto, momentos de escasez, momentos donde sienten que no pueden más, momentos de enfermedad. Y a veces en medio de esas crisis, y espero que no sea en ese lugar, y damos gloria a Dios porque sabemos que hay quienes sí lo hacen, otros que no, ¿cierto? Y gloria a Dios por los que han entendido. En esos momentos que nuestros pastores pueden pasar por esa crisis, muchos dicen, no, aquí no me quedo, ¿cierto? Aquí me voy mejor, voy a buscar en otro lado la bendición. Pero eso es una inmadurez, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, estamos demostrando que somos creyentes, pero no discípulos. El discípulo, que es ese gregario, entiende que su pastor también es un ser humano necesitado de un abrazo, una palabra de aliento, de ser escuchado, ¿cierto? De ser animado. Yo recuerdo algo muy bonito y difícil que pasamos como iglesia en la pandemia cuando el pastor se enfermó y fui a visitarlo. Y, ay, mis hermanos, lo vi vulnerable. Lo vi tirado en la cama. ¿Ustedes se imaginan a nuestro pastor tirado en la cama? Que madruga, o sea, que es difícil verlo. Pero ahí entendí, mi pastor es un ser humano. También se enferma. No me gocé en eso, no. Sino que sentí y entendí, ¿cierto? Que también pasa circunstancias difíciles. Y a veces nosotros tratamos a nuestros pastores, a los que tenemos como allí servidores, los tratamos como quienes no sienten, como que son duros, como que no son vulnerables, y se nos olvida que son seres humanos y que también son vulnerables. Y en medio de eso, nosotros debemos ser más bien una voz de aliento, un apoyo en esas circunstancias. Nosotros somos esos gregarios a los que nos invita el Señor. Pablo le decía de Timoteo, allí en Filipenses dice, no cuento con nadie como Timoteo, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pablo encontró esos gregarios en medio de su vida. Pablo está reconociendo, todo eso que hago no hubiera sido posible si otros no hubieran entendido esa posición de gregarios, de ser aquellos que entienden que no es para ellos la gloria, ni la gloria es para mí. Estoy llevando a Pablo a eso. Ni la gloria era para Pablo, ni la gloria era para Apolo, sino para Jesucristo. La otra característica de ese gregario es el sacrificio. El gregario ha de sacrificar sus propios intereses por los del líder y los del equipo. Y en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya yo no vivo, ya lo mío no interesa. Primero es lo que Cristo haga, ¿cierto? El gregario de Jesucristo vive. Romanos capítulo 12, una vez más, ¿cierto? Presenta sus cuerpos como un sacrificio vivo y agradable, ¿cierto? Delante de Dios. Y ese sacrificio vivo y agradable
no muchos queremos vivirlo, ¿cierto? Hay en la iglesia muchos quienes quieren llevar el nombre de coach, líderes, apóstoles, pero un mal entendimiento de apóstol, un mal entendimiento de profeta, ¿cierto? Como, ay, yo soy el ungido, de ungido, también se quieren presentar de esta manera. Pero eso suena como si tuviésemos estatus, como si estuviera por encima de todo, ¿cierto? Pero la realidad es que somos llamados a ser esclavos de Jesucristo, ser gregarios que quieran y se propongan a llevar el nombre de Cristo en alto. ¿Tú quieres ser un gregario? Amén. Tienes que entender que no eres tú el que vas a ser reconocido. Amén. Sino Cristo Jesús. Es lo que debemos de proponernos, que el nombre de Cristo sea el reconocido. Yo me preguntaba cómo se forma un gregario. Le preguntaba al Señor. Y veía que esos gregarios tienen que trabajar, trabajar y trabajar, esforzarse en cada día con disciplina, con esfuerzo. Cada día entrenarse en las montañas, porque allí es donde lo duro, ¿cierto? Y él tiene que ser mucho más ágil que el mismo líder que le está apoyando en ese caso. Y entonces lo veía a través de qué representa para nosotros esa montaña. Y es esa relación, es ese tiempo de oración, tiempo de relación con el Padre. Nosotros vemos a través de Jesús que Él cada momento iba ¿a dónde? Al monte, ¿cierto? Él se apartaba su espacio. Y Jesús demostró que Él era también un gregario, porque Él no se colocó, a pesar de ser Dios, dice, yo vine fue a servir, yo no vine a ser servido. Y Él está dejando, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos deja el ejemplo, dice, yo vine a que el nombre de mi Padre sea el reconocido. Y yo vine fue a servir. Yo no vine a mostrarme ahí ya, ¿cierto? Yo vine fue a que el nombre de mi Padre sea el reconocido. Así que a través de él podemos aprender que nosotros, como esos gregarios, debemos ser esos siervos que siempre están sujetos al Padre con una relación. Estar en la montaña cada día no es algo que hoy la iglesia disfrute mucho, es lamentable, no lo disfruta. Estamos ocupados, pero solo para Dios. Lo demás puede tener tiempo. Hoy veía un meme como todo sarcástico, triste. Yo decía, es la realidad, porque decía, Señor, te entrego mis problemas, ocúpate de ellos, mientras yo me quedo aquí viendo esta serie de Netflix. Y es muy triste. Y yo decía, uy, tan pesado, pero es la realidad que muchos queremos hacer. ¿Cierto? Ocúpate de mis problemas y yo me ocupo de ver esta serie de Netflix. Tú sabes, ¿cierto? Tú me solucionas y tú verás cómo lo haces. Pero eso no funciona así realmente. Cuando el Señor nos invita a ser esos servidores, a ser siervos, a ser esos gregarios, el Señor nos está invitando a una relación con Él. A cada día morir a nosotros mismos y llevar a esa relación con Él. Solo los que han ido a esa montaña pueden levantar la mano y decir, yo quiero ser ese gregario, porque entienden la posición de Cristo Jesús. Entienden que Cristo no es alguien al que nosotros le decimos, vea, le ordenamos, como lo decía el Señor a través el domingo, ¿cierto? Porque a veces hacemos oraciones como ordenándole, ay, haga usted. No, nos sujetamos a la voluntad de Cristo y Él es el que hace. Cuando estamos en un mundo movido por el egocentrismo, por buscar reconocimiento, por buscar aprobación, tenemos la tendencia, y la iglesia hoy en día quiere hacer eso,
quiere ser la reconocida, pero por el estatus, por ser la iglesia que más se mueve, por ser la iglesia que tiene más gente que se llena, porque prestan un concierto, pero no prestan una adoración, ¿cierto? Tienen los mejores sonidos, tienen las mejores luces, porque están atrayendo más bien para ellos esa gloria, pero no se quieren entregar la gloria a nuestro Dios. El Señor nos invita en esta noche a eso. Yo quisiera haberles dado unos puntos, número 1, para que seas un buen gregario, pero lo único que encontré es: trabaja arduamente en ir a la montaña con disciplina, en la oración, en la relación con Dios. Así se forma un gregario, alguien que empieza a morir a sí mismo y a vivir para Cristo. Esto requiere, mis hermanos, cada día relación con Dios y su palabra. La iglesia en el libro de Hechos creció grandemente. Habían gregarios que se proponían poner el nombre de Cristo en alto. ¿Y qué es lo que nosotros podemos apreciar en esta iglesia? Ellos, cuando usted lee el libro de Hechos, dice: y se unieron a orar, y estaban orando, y oraron por eso, y estaban reunidos, y tomaron la decisión y buscaron el Espíritu Santo, buscaron que los guiaran esto, ¿cierto? Algo muy particular. Yo siempre le estaba diciendo al Señor: Señor, muéstrame un versículo que me hable sobre la intercesión. El Señor me llevó, fue al libro de Hechos, donde me hacía entender que estaban allí, ¿cierto? Y siempre estaban orando, y siempre lo entregaban todo en las manos del Señor, y estaban juntos, y ayunaban, ¿cierto? Y constantemente estaban allí. Y ellos se ocuparon de buscar la presencia del Señor, se ocuparon de orar, de buscar la guía del Señor, y buscaban que todo eso fuera, ¿para qué? Para que el nombre del Señor fuera el reconocido. No la iglesia, sino Cristo. Amén. No el ser humano, no nosotros, no Berta, no nuestro pastor, no nuestra pastora, no cada uno de los servidores, sino Cristo. Y sé que lo que el Señor va a hacer a través del ventanal de Greta, lo añado ahí, va a hacer que el nombre de Cristo pueda ser reconocido. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche y darle gloria a Dios. Quiero que pienses allí, si te has dispuesto a levantar la mano para hacer ese gregario. Si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Es tiempo de ir a la montaña, mis hermanos. Amén. Señor, en esta noche te damos gloria a ti, mi Rey. Solo tu presencia es la que obra en este lugar, y solo tu presencia es la que trae convencimiento a cada corazón, Señor. A través de tu palabra, Señor, sigue obrando, sigue trayendo, Señor, en cada corazón, Señor, ese reargüir, ese examinarnos a nosotros mismos. Si hemos querido robarte la gloria que es tuya, Señor, ayúdanos con ello, a morir a nosotros mismos, a entender de que se trata de que tu nombre sea reconocido. Perdónanos por ello. Y también, Señor, perdónanos por no usar lo que has entregado, Señor, el don, el talento, cada cosa que has puesto en nosotros para edificación de tu iglesia, en la cual has reclamado varias veces, Señor. Y nosotros hemos tenido miedo de usar, pero hemos pensado es en nosotros mismos y se nos ha olvidado morir a nosotros. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Llévanos, Señor, a ser esos gregarios que lleven tu nombre en alto, el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.